Hola, soy Miguel Moreno, soy fisioterapeuta y osteópata. Soy el presidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas del Deporte y la Actividad Física. Y la verdad es que cuando me plantearon la posibilidad de realizar esta pequeña experiencia en este Congreso Internacional Online de Fisioterapia del Deporte y los Juegos Olímpicos, pues me pareció muy interesante por poder explicar un poquito cuál es la experiencia que nosotros hemos acumulado en el ámbito del deporte en estos años. Mi vinculación con el deporte, la verdad que ha sido siempre como aficionado. Nunca he sido un gran deportista y, sin embargo, cuando empecé a estudiar la carrera de fisioterapia, vi que la especialidad de fisioterapia del deporte, tal como me la explicaban los profesores, bueno, pues me gustaba mucho. Cuando hice las prácticas, me di cuenta que probablemente incorporar el conocimiento de la osteopatía al ámbito de la fisioterapia del deporte podía ser una buena combinación, y luego el incorporar también los conocimientos de preparación física, trabajo de fuerza, etcétera, para ampliar el concepto de readaptación en el ámbito de la fisioterapia, pues podía ya culminar ese proceso. De hecho, la Sociedad Española de Fisioterapeutas del Deporte y la Actividad Física, que es una sociedad con carácter científico profesional a nivel nacional y con conexión a nivel internacional, uno de sus principales objetivos que tiene es defender las competencias exclusivas y específicas de la fisioterapia del deporte y también las competencias compartidas, ¿vale?, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Uno de los aspectos fundamentales es no solamente el tratamiento de fisioterapia en camilla en la recuperación de una lesión, sino también la posterior vuelta a la actividad de nuestro deportista. En este caso es el concepto que se ha incorporado hace poco en el término de readaptación. Nosotros vamos a trabajar desde la prevención, la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento y la readaptación de una lesión, tanto de las lesiones del deporte provocadas por la inactividad física como las provocadas por la actividad física, ¿vale?, tanto en competición como a nivel lúdico recreativo. Entonces, nuestro principal volumen de fisioterapeutas que trabajan en el ámbito del deporte, daos cuenta que trabaja no en el ámbito de competición, como podría ser este foro, sino en el ámbito lúdico y recreativo, y es ahí donde tenemos que hacer un gran esfuerzo para mejorar nuestras condiciones de trabajo y para mejorar nuestros conocimientos en estos ámbitos que en un club profesional los tenemos muy a mano. Yo, mi experiencia en el ámbito del fútbol profesional y en el baloncesto profesional ha sido muy fácil, porque he tenido siempre el médico, preparadores físicos, compañeros fisioterapeutas que tenían muchísima formación y que han contribuido a mi propio conocimiento. Yo ahora soy profesor en la Universidad Pública de Navarra de Fisioterapia del Deporte y proyecto a mis alumnos estas experiencias que hemos obtenido en estos años como fisioterapeutas. Es muy relevante la evolución que ha tenido la fisioterapia en el ámbito del deporte desde los inicios de la profesión, donde trabajábamos más en el ámbito de la camilla, y ahora como hemos salido, teniendo en cuenta que uno de nuestros principales armas terapéuticas es el ejercicio, también a darle ese otro empuje en el ámbito de la readaptación a nuestros jugadores. Y creo que al final esto es un poco lo que tiene que definir al fisioterapeuta del deporte. Una buena evaluación, un buen diagnóstico, un buen tratamiento el que queramos, desde el punto de vista osteopático, desde el punto de vista de fisioterapia invasiva, utilizando sistemas como la ecografía o sistemas ecodirigidos como puede ser la EPI, la electrólisis percutánea intertisular, y luego una buena readaptación. No debemos olvidarnos que al jugador, una vez que hemos hecho el estímulo biológico que genera la fisioterapia, si no le damos ese estímulo mecánico, no vamos a conseguir una buena resolución del problema. Y este es un poco el bagaje que he ido acumulando y las conclusiones de estos años como experiencia profesional en el ámbito del deporte. Muchas gracias.